Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre el origen de la humanidad está incompleto. Que debajo del hielo ártico, bajo capas de nieve acumuladas durante milenios, yace la respuesta a un misterio que los antiguos griegos intentaron contarnos pero que nunca quisimos escuchar. Una civilización perdida en el extremo del mundo, donde el sol nunca se ponía y la gente vivía en perfecta armonía. Suena imposible, ¿verdad? Demasiado fantástico para ser real. Durante siglos, historiadores y arqueólogos han descartado estas leyendas como simples fantasías. Cuentos para entretener a los niños antes de dormir. Relatos sin fundamento de poetas con demasiada imaginación. Pero, ¿y si te dijera que cada vez que los científicos excavan más profundo en el Ártico, cada vez que analizan núcleos de hielo milenarios, cada vez que estudian el ADN de poblaciones antiguas, encuentran algo que no debería estar ahí? Algo que sugiere que aquellas historias sobre una tierra de luz eterna en el norte no eran fantasía, sino memoria. Esta noche no vamos a hablar de Atlantis, ese mito gastado que todos conocen. Esta noche vamos a adentrarnos en algo mucho más antiguo, mucho más misterioso, sorprendentemente, mucho más respaldado por evidencia científica de lo que nadie imaginó. Vamos a explorar Hiperbórea, la civilización perdida del norte eterno. Y lo que descubriremos podría cambiar la forma en que entendemos nuestra propia historia. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y prepárate para un viaje que nos llevará desde los textos de los antiguos filósofos griegos hasta los laboratorios más avanzados del mundo, desde los mapas renacentistas hasta las profundidades del océano Ártico. Porque esta historia, querido oyente, no es solo sobre una civilización perdida. Es sobre cómo la Tierra misma guarda secretos que apenas estamos empezando a descifrar. Hace más de 2500 años, mucho antes de que existieran los mapas satelitales o las expediciones polares, los griegos ya hablaban de un lugar imposible. Lo llamaban Hiperbórea, que significa literalmente más allá del viento del norte. El nombre mismo traza una frontera entre lo conocido y lo inalcanzable. Más allá de Bóreas, el feroz dios del viento invernal, existía un territorio que desafiaba toda lógica. Los primeros registros que tenemos provienen de Heródoto, el padre de la historia, quien alrededor del año 450 a.C. escribió sobre este pueblo misterioso. Pero Heródoto fue cuidadoso, casi escéptico. No afirmaba haber visto Hiperbórea ni conocer a sus habitantes. Simplemente registraba lo que otros decían, como un buen historiador que documenta rumores sin avalarlos completamente. Escribió que al norte de los Isedones, un pueblo que ya de por sí vivía en los confines del mundo conocido, existían los hiperbóreos, y que estos enviaban ofrendas sagradas hacia el sur, hasta la isla de Delos, pasándolas de tribu en tribu a través de miles de kilómetros. Ofrendas que viajaban miles de kilómetros. En una época sin carreteras ni sistemas postales organizados, esto sugería una red comercial y cultural extraordinariamente sofisticada. Una cadena de pueblos conectados por algo más que comercio, conectados por fe, por respeto hacia algo que venía del norte lejano. Pero fue Píndaro, el poeta lírico que vivió un siglo antes que Heródoto, quien realmente pintó la imagen de Hiperbórea que capturaría la imaginación durante milenios. En sus odas, Píndaro describió a los hiperbóreos como un pueblo que vivía libre de enfermedades y del trabajo agotador. No conocían las guerras ni los conflictos. Celebraban eternamente bajo cielos despejados, y sus vidas se extendían durante siglos. Más extraordinario aún, Píndaro mencionó que el dios Apolo, el radiante dios de la luz y la música, abandonaba Grecia cada invierno para habitar entre los hiperbóreos, llevando luz y armonía a ese lugar donde la oscuridad nunca llegaba. Detente un momento a pensar en esto. Los griegos, que vivían en el cálido Mediterráneo, imaginaron un paraíso en el extremo norte, el lugar más frío que conocían. Normalmente, asociamos el norte con la desolación, con el hielo y la muerte. ¿Por qué entonces ubicar allí una tierra de abundancia y luz perpetua? La respuesta podría residir en algo que los griegos no podían entender completamente pero que habían escuchado: el fenómeno del sol de medianoche. Durante el verano ártico, el sol efectivamente permanece sobre el horizonte durante semanas enteras. No se pone. Da vueltas en el cielo en una espiral continua. Para alguien que nunca hubiera experimentado esto, que solo oyera hablar de ello, sonaría a magia pura. Un lugar donde el sol nunca muere, donde la luz es eterna.
Los griegos no tenían manera de haber observado esto directamente. Ninguna expedición griega llegó tan al norte. Entonces, ¿cómo sabían? ¿Cómo pudieron describir con tal precisión un fenómeno que solo ocurre más allá del círculo polar ártico? Esta es la primera pista que nos dice que quizás había algo real detrás del mito. Información que viajaba desde el norte, traída por comerciantes, por pueblos nómadas, por cadenas de comunicación que cruzaban continentes. Y esa información hablaba de una tierra donde la naturaleza se comportaba de manera diferente. Otros escritores griegos elaboraron aún más la descripción. Hecateo de Abdera, en el siglo IV a.C., ubicó Hiperbórea en una gran isla del tamaño de Sicilia, rodeada por el océano y bendecida con un clima templado. Describió una ciudad circular perfectamente alineada con las estrellas, con templos de oro reluciente. Una civilización que no solo sobrevivía en el norte, sino que prosperaba con una arquitectura y una astronomía avanzadas. La repetición de estos detalles es notable. Diferentes autores, en diferentes épocas, mencionan la misma configuración. Una ciudad circular, luz suave y continua. Un Dios que habita entre ellos. Cuando múltiples fuentes independientes cuentan la misma historia, los historiadores se interesan. O están copiándose unos a otros, o existe una fuente común más antigua que todos consultaron, o están describiendo algo real que se ha transmitido oralmente durante generaciones. La conexión con Apolo es particularmente reveladora. Apolo era el dios del sol, de la profecía, de la música y la armonía. Su viaje anual a Hiperbórea durante el invierno griego no era un detalle menor. Era central en el culto apolíneo. Cada año, cuando el sol se debilitaba y los días se acortaban, los griegos creían que Apolo partía hacia el norte, hacia esa tierra de luz perpetua. Y cuando regresaba en primavera, traía consigo la renovación, el renacimiento de la naturaleza. Este mito servía para explicar el ciclo de las estaciones, sí, pero también preservaba algo más profundo. La idea de que existía un centro de luz y civilización en el norte, un lugar del que emanaba el orden y la armonía que Apolo representaba. Los griegos no estaban solos en imaginar un paraíso norteño. Esta misma idea aparece en culturas completamente separadas. Los celtas hablaban de Tir na Nog, la tierra de la juventud eterna, situada en el lejano oeste o norte, donde el tiempo fluía diferente y nadie envejecía. Los nórdicos mencionaban Thule, una tierra en la corona del mundo que el explorador Piteas de Masalia afirmó haber visitado alrededor del año 330 a.C. Piteas escribió que navegó 6 días al norte de Britania hasta llegar a un lugar donde el sol brillaba toda la noche y el aire parecía brillar como cristal. Los escritores posteriores lo descartaron como un mentiroso, un fantasioso que inventaba tierras imposibles. Pero hoy sabemos que Piteas estaba describiendo precisamente el fenómeno del sol de medianoche, algo que cualquiera que viaje por encima del círculo polar ártico puede observar. ¿Llegó realmente tan al norte? Quizás. O quizás escuchó relatos de marineros que sí lo habían hecho. Lo fascinante es el patrón. Griegos, celtas, nórdicos, todos pueblos del Mediterráneo o del norte de Europa, todos preservando leyendas sobre una tierra especial en el extremo norte. Una tierra de luz, de juventud eterna, de conocimiento antiguo. ¿Casualidad? ¿Influencia mutua? ¿O memoria colectiva de algo real? Pero estas no eran las únicas culturas con esa memoria. Cuando viajamos al este, hacia Siberia, encontramos que los pueblos indígenas, los Nenet, los Yakut, los Chukchi, también guardan historias transmitidas durante milenios. Hablan de un tiempo cuando el fuego del cielo nunca se apagaba, cuando los renos pastaban en tierras cálidas y verdes, y los ríos fluían hacia el norte en un mar brillante. Luego, según estas historias, el fuego del cielo murió y el mundo se convirtió en hielo. La gente tuvo que huir hacia el sur. Estos relatos orales, preservados en las voces de ancianos durante generaciones incontables, contienen elementos notablemente similares a las descripciones griegas de Hiperbórea. Una tierra del norte que fue habitable, incluso paradisíaca. Un cambio climático catastrófico. Una migración forzada hacia el sur. ¿Estamos ante diferentes culturas inventando la misma fantasía? ¿O estamos ante diferentes culturas recordando el mismo evento real? Un evento tan traumático que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad.
Para responder estas preguntas, necesitamos hacer algo que los antiguos no podían hacer. Necesitamos mirar debajo del hielo. Necesitamos escuchar lo que la Tierra misma tiene que decirnos. Porque resulta que el planeta mantiene registros mucho más antiguos y precisos que cualquier texto escrito por manos humanas. Los científicos que estudian los climas del pasado se llaman paleoclimatólogos, y su trabajo es como leer la biografía de la Tierra escrita en hielo, sedimentos y rocas. Durante las últimas décadas, equipos de investigadores han extraído cilindros de hielo de la capa glaciar de Groenlandia, algunos de más de 3 kilómetros de profundidad. Estos núcleos de hielo son cápsulas del tiempo congeladas. Dentro de cada capa de hielo hay burbujas de aire atrapadas, pequeñas muestras de la atmósfera tal como era hace cientos de miles de años. Hay partículas de polvo que revelan de dónde soplaba el viento. Hay ceniza volcánica que marca erupciones antiguas. Y hay polen, diminutos granos que nos dicen que plantas crecían cuando esa nieve cayó. Lo que estos núcleos de hielo han revelado es asombroso. El clima del Ártico nunca ha sido estable. Ha oscilado violentamente entre extremos cálidos y fríos durante toda la historia del planeta. Estos cambios bruscos, conocidos como eventos Dansgaard-Oeschger, podían elevar las temperaturas regionales hasta 10 grados Celsius en apenas unas décadas. Imagina eso. En el lapso de vida de una persona, la tundra congelada podría transformarse en praderas verdes. Uno de estos periodos cálidos ocurrió hace aproximadamente 130.000 años, durante lo que los científicos llaman el interglacial Eemiano. En esa época, el Ártico era un lugar completamente diferente. El polen fósil encontrado en el permafrost siberiano y en las islas de Nueva Siberia muestra que abedules, alisos e incluso alerces, árboles que necesitan climas templados, crecían muy al norte de donde pueden sobrevivir hoy. En el norte de Canadá y Alaska, los investigadores han descubierto depósitos de turba, capas de suelo rico enterradas bajo el permafrost moderno. Estas son evidencias de praderas donde pastaban bueyes almizcleros y donde los humanos podrían haber seguido fácilmente a sus presas. El radar satelital incluso ha mapeado valles fluviales antiguos bajo el hielo de Groenlandia, sugiriendo que antes de su congelación más reciente, esa isla estaba surcada por ríos, quizás incluso albergaba llanuras abiertas. Esto cambia completamente la imagen. El mito de la Tierra más allá del viento del norte no describe algo imposible. Describe algo que realmente existió. Durante ciertos periodos de la historia de la Tierra, el Ártico era habitable. Era verde. Era templado. Y lo más importante, había gente allí. La arqueología ha confirmado esto de manera inequívoca. En el sitio de Yana RHS en Siberia, los arqueólogos han desenterrado artefactos que datan de hace 27.000 años. Lanzas talladas en colmillos de mamut, cuentas decoradas, estructuras de vivienda. Esto ocurrió en plena edad de hielo, cuando se suponía que nadie podía sobrevivir tan al norte. Sin embargo, allí estaban, no como nómadas desesperados, sino como ingenieros de la supervivencia, adaptándose a ciclos de congelación y deshielo. Más al norte aún, en la isla de Zokeyov en el archipiélago de Nueva Siberia, los arqueólogos encontraron restos de trineos de hace 8.000 años, las evidencias más antiguas conocidas de cría de perros para transporte. Había viviendas de madera que se mantenían en pie sobre lo que entonces era tundra sólida, ahora fragmentada por el hielo marino. Estos no eran campamentos temporales. Eran hogares, las viviendas más septentrionales del mundo Holoceno temprano. Piensa en lo que esto significa. Mientras las grandes civilizaciones del sur apenas comenzaban a desarrollar la agricultura, había personas viviendo en el borde mismo del mundo habitable, criando perros, construyendo estructuras permanentes, prosperando en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Pero entonces llegó el Dryas reciente hace aproximadamente 12.900 años. Las temperaturas en el hemisferio norte se desplomaron en cuestión de décadas. Los glaciares avanzaron. Los vientos cambiaron. La frágil calidez del Ártico colapsó. Las llanuras fértiles de Beringia, el puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska, se ahogaron cuando los niveles del mar subieron más de 100 metros. Lo que había sido una cuna de migración se convirtió en un abismo. Para las personas que vivían ese colapso, el cambio habría sido apocalíptico. El recorrido del sol se acortó. Las manadas de animales desaparecieron. Los ríos se congelaron permanentemente. Tuvieron que huir hacia el sur,
llevando consigo historias cada vez más borrosas de su hogar de luz, una tierra dorada devorada por el frío. Con el tiempo, estas historias se convirtieron en mitos. Hiperbórea para los griegos, Thule para los nórdicos, Tir na nog para los celtas. Todas recordando el mismo norte perdido a través de diferentes lenguas y culturas. Los geólogos han dado un nombre al periodo que siguió: el Holoceno, la era relativamente estable en la que vivimos hoy. Pero incluso dentro de esta calma, el Ártico ha continuado pulsando. Los núcleos de sedimentos y el ADN fósil muestran fases cálidas repetidas, breves intervalos cuando la tundra volvía a volverse verde. Cada vez, la vida regresaba, solo para ser borrada nuevamente por el hielo. Los científicos modernos que estudian estos ciclos advierten que el clima puede cambiar no gradualmente, sino abruptamente, dentro de una vida humana. Los núcleos de hielo lo demuestran. Cada pico de calor termina con una caída repentina. Esa volatilidad refleja el ritmo del mito. Edades doradas seguidas de catástrofes, renacimiento tras pérdida. Es como si el planeta mismo respirara en épocas, y la cultura humana registrara el exhalar como historia. Vista bajo esta luz, Hiperbórea no es una imposibilidad. Es una inevitabilidad. Representa la memoria de esas ventanas estrechas cuando el Ártico estaba abierto, cuando el norte era más que un vacío helado. Durante siglos, los eruditos descartaron el mito porque parecía climáticamente absurdo. Pero los datos de Groenlandia y Siberia desmontan ese supuesto. Hubo tiempos, una y otra vez, cuando un Ártico templado fue real. Para la imaginación humana, ese recuerdo perduró como un paraíso perdido. Un mundo de luz eterna sepultado bajo el hielo. Y si el clima es la memoria de la Tierra, entonces el mito es el nuestro. Ambos señalan la misma verdad. El norte ha despertado y desaparecido muchas veces, y podría despertar de nuevo. Mientras nuestros glaciares modernos retroceden más rápido que nunca registrado. Estamos descubriendo literalmente esos recuerdos, huesos de mamut, suelos antiguos, incluso el ADN de ecosistemas desaparecidos. Cada descubrimiento nos acerca más a comprender cómo el mito y la geología una vez hablaron el mismo idioma. Y quizás esa sea la paradoja más grande de todas, que la historia de Hiperbórea podría haber comenzado no en la fantasía, sino en la realidad, enterrada en el largo ritmo del clima entre calor y hielo. Si la historia de Hiperbórea hubiera existido solo en la imaginación griega, se habría desvanecido con su civilización. Sin embargo, no lo hizo. Ecos de ese mismo paraíso norteño, una tierra de luz, juventud y primavera eterna, aparecen en culturas separadas por océanos y milenios. Esta persistencia sugiere no coincidencia, sino memoria. Diferentes pueblos viviendo en diferentes épocas parecen recordar el mismo evento. Un mundo real que una vez existió en el lejano norte antes de que el hielo regresara. Entre los celtas, esa memoria tomó la forma de Tir na nog, la tierra de la juventud eterna. En las antiguas épicas irlandesas, se decía que yacía lejos al otro lado del mar occidental, donde nadie envejecía y ninguna enfermedad tocaba el cuerpo jamás. Héroes como Oisin y Bran viajaron allí, guiados por mujeres etéreas o barcos encantados, solo para encontrar que el tiempo fluía de manera diferente. Cuando regresaban, habían pasado siglos. No era el cielo. Era un lugar real y alcanzable para quienes conocían el camino. En manuscritos medievales tempranos, los artistas dibujaban Tir na nog como una isla resplandeciente bañada en luz dorada, no muy diferente a las descripciones de Hiperbórea. Pero mientras giramos la mirada hacia el norte, aparece otra versión del mito. Las sagas nórdicas hablan de Thule, una tierra misteriosa en la corona del mundo. El explorador Piteas de Masalia, escribiendo alrededor del año 330 a.C., afirmó haber navegado allí, 6 días al norte de Britania, hasta un lugar donde el sol no se ponía y el aire brillaba como cristal. Los escritores posteriores lo descartaron como un fantasioso. Sin embargo, la ciencia moderna confirma su detalle. Por encima del círculo polar ártico, el sol realmente circula el horizonte durante semanas, sin hundirse jamás. Lo que Piteas vio pudo haber sido la costa norte de Noruega o quizás Islandia, pero la experiencia del día perpetuo dejó una marca que se convirtió en mito. En la Edda poética, los nórdicos describieron a los dioses mismos, los Aesir, como descendientes de un hogar norteño más allá de los vientos, un mundo de llanuras radiantes y puentes brillantes.
Los eruditos alguna vez descartaron esto como invención poética, pero se alinea con algo más antiguo, una migración ancestral hacia el sur después de la última edad de hielo. El recuerdo de un origen norteño permaneció codificado en los mitos de Odín, Bifrost y Asgard. Cada símbolo es una reliquia de ese viaje desde la luz hacia la sombra. Viaja al este y encontrarás el mismo patrón llevado en las voces de los pueblos indígenas del Ártico. Entre los Nenet, Yakut y Chukchi, los ancianos todavía cuentan historias de un tiempo cuando el fuego del cielo nunca se apagó. Los renos pastaban en tierras cálidas, los ríos fluían hacia el norte en un mar brillante, y no había oscuridad. Entonces, un día, el fuego en el cielo murió y el mundo se convirtió en hielo. En el arte rupestre siberiano tallado miles de años antes de la escritura, la misma historia aparece en imágenes. Soles con largos rayos espirales, manadas de animales huyendo hacia el sur, cazadores siguiéndolos. Los antropólogos que han comparado estas tradiciones orales notan tres motivos recurrentes: un hogar norteño una vez fértil y lleno de luz, un enfriamiento catastrófico a menudo descrito como la muerte del sol, y una migración hacia el sur llevando conocimiento, canciones y recuerdos de ese mundo perdido. Lo que el mito recuerda, la ciencia climática ahora confirma. Durante los repetidos ciclos de calentamiento, el último de los cuales terminó hace aproximadamente 12.000 años, el Ártico sí sostuvo vida humana. Vastas regiones ahora bajo el agua, como Beringia, eran llanuras fértiles. Cuando las temperaturas globales se desplomaron durante el Dryas reciente, esas tierras desaparecieron bajo inundaciones y hielo, forzando a culturas enteras a moverse hacia el sur. Lo que leemos como mito puede ser memoria de migración codificada. Historias de desplazamiento contadas tan vívidamente que sobrevivieron milenios. Incluso los pueblos fino-úgricos y sami del norte de Europa preservan canciones que parecen hacer eco de este patrón. Sus poemas antiguos hablan de la primera tierra donde la noche y el día eran uno, y de una gran tormenta blanca que la terminó. Los lingüistas modernos rastrean algunas de sus palabras más antiguas para hielo, luz y dirección hasta protoformas que anteceden el último máximo glacial. El vocabulario humano mismo lleva fósiles de esa experiencia ártica. A través de continentes, las imágenes se repiten. Los celtas imaginaron Tir na nog como una isla dorada. Los griegos imaginaron Hiperbórea como un anillo de ríos y luz. Los nórdicos vieron Thule como un umbral entre mundos. Los siberianos recordaban las llanuras brillantes. El patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Estas no eran historias prestadas. Eran recuerdos paralelos, cada uno volviendo a contar un trauma compartido de colapso ambiental. Lo que es aún más sorprendente es cómo estos mitos vinculan el equilibrio cósmico con el declive moral. En casi todas las versiones, la pérdida del paraíso norteño coincide con la caída de la humanidad de la armonía. Los hiperbóreos viven en paz hasta que el mundo se enfría. Los Tuatha de Danann del folclore irlandés son exiliados después de abusar de sus poderes. Los dioses norteños de los Sami se retiran cuando la gente olvida las viejas costumbres. Es como si el enfriamiento físico del mundo se volviera inseparable de uno espiritual. En términos modernos, estas historias preservan no solo datos sobre climas pasados, sino emoción, el sentido de pérdida, exilio y anhelo que siguió a cada colapso. La arqueología y la genética ahora confirman olas de migración desde Siberia hacia Europa y Asia durante estos periodos, justo como los mitos describen. El ADN de los europeos modernos lleva trazas de esos ancestros del norte, las mismas poblaciones que una vez caminaron las tundras iluminadas por el sol del Pleistoceno tardío. Cuando la gente se mueve, lleva su mundo consigo en la memoria, en la historia, en el ritual. A través de generaciones, esas historias se solidifican en cosmología. Para los griegos, Hiperbórea se convirtió en un reflejo perfecto del orden. Para los celtas, Tir na nog se convirtió en una promesa de retorno. Para los nórdicos, Thule marcó tanto el origen como el fin del tiempo. Ver estos como fantasías es subestimar cómo funciona el mito. Los mitos son historia comprimida, historias destiladas para sobrevivir cuando todo lo demás se pierde. La repetición de detalles, luz solar interminable, hielo repentino, migración, no es coincidencia. Es evidencia de recuerdo colectivo. Entonces, cuando escuchamos sobre Hiperbórea, no estamos escuchando la imaginación de un pueblo. Estamos escuchando el eco del primer exilio de la humanidad,
Un tiempo cuando el clima mismo nos forzó a movernos y recordar. Y cuando diferentes civilizaciones separadas por océanos todas señalan hacia el norte para describir el paraíso, nos dice algo profundo. Estaban mirando hacia atrás al mismo horizonte, la misma patria desaparecida donde la luz nunca moría. Para entender por qué este recuerdo perduró, ahora debemos girar hacia el cielo, hacia la única cosa que todos estos pueblos aún podían ver sin importar dónde fueran. Las estrellas que giraban sobre el polo, recordándoles para siempre el mundo que habían perdido. Cuando los ojos antiguos se volvían hacia el cielo nocturno, no veían abstracción. Veían estructura, orden, ritmo y diseño. Los cielos no estaban vacíos. Eran un espejo de la tierra. Y en el centro de ese espejo, inmóvil y eterno, estaba el norte, el punto quieto de las estrellas, el eje alrededor del cual giraba la creación. Si Hiperbórea fue alguna vez real, sobrevivió aquí, no en tierra, sino en el cielo. Durante milenios, la gente miraba hacia arriba y veía lo que ya no podían encontrar en la tierra. Un mundo de estabilidad más allá del cambio. El eco celeste de un paraíso norteño. Miles de años antes de los telescopios, los primeros astrónomos en todas las culturas identificaron una característica única en los cielos, una estrella que no vagaba. Mientras las constelaciones giraban en grandes círculos, este único punto se mantenía firme, marcando el eje invisible de la Tierra. Hoy las llamamos polares, pero en tiempos antiguos, ese papel pertenecía a otra estrella, Tuban, el pálido corazón de la constelación Draco. Alrededor del año 2800 a.C., Tuban se paraba casi exactamente sobre el polo norte, un pivote cósmico perfecto. Debido a que el eje de la Tierra se tambalea lentamente, un fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, el polo celeste se desplaza a través del cielo durante un ciclo de 26.000 años. A medida que una estrella polar se desvanece, otra toma su lugar. Los astrónomos antiguos no sabían nada sobre la inclinación axial o la precesión en términos matemáticos. Sin embargo, observaron su lento movimiento. Para ellos, el cambio de los cielos era el aliento del cosmos, y el norte era su centro eterno. A través de civilizaciones, este punto se volvió sagrado. Los egipcios llamaban a las estrellas circumpolares las imperecederas, aquellas que nunca se hundían bajo el horizonte. Los faraones alinearon sus pirámides con ellas, no por accidente, sino con intención cósmica. La Gran Pirámide de Keops, construida alrededor del año 2550 a.C., tiene ejes de ventilación apuntando directamente a Tuban y al cinturón de Orión. En vida, el faraón gobernaba Egipto. En la muerte, su alma ascendería a lo largo de esos ejes para unirse a las estrellas que no se ponen, girando eternamente alrededor del polo, la versión egipcia de la inmortalidad. En India, los antiguos textos védicos describen el monte Meru, la montaña dorada en el centro de todos los mundos. Su cumbre tocaba los cielos. Su base dividía la tierra en 4/4 con ríos fluyendo hacia afuera, la misma geometría vista en los mapas renacentistas tempranos del Polo Norte. Según el Mahabharata, el pico de Meru estaba coronado con luz que nunca menguaba, y alrededor de él giraban las estrellas. Esto no era una coincidencia poética. El monte Meru era el polo cósmico, el eje mundi mismo. En China, los astrónomos hablaban del recinto púrpura prohibido, un grupo de estrellas cerca del polo alrededor del cual los cielos giraban. La sala del trono del emperador reflejaba esta estructura, cuadrada en la base, circular arriba, simbolizando el cielo y la tierra unidos por un pilar central. El emperador era considerado la estrella polar terrenal, manteniendo el equilibrio mientras el cielo giraba alrededor de él. Incluso en Mesoamérica, medio mundo de distancia, los constructores antiguos alinearon sus templos con el mismo orden cósmico. Los olmecas y más tarde los mayas construyeron pirámides y observatorios orientados hacia el norte verdadero y los puntos de solsticio. La gran pirámide del castillo en Chichén Itzá forma una serpiente de luz en el equinoccio, un reflejo terrenal del movimiento celeste. Para los mayas, este eje vinculaba el inframundo, el mundo viviente y los cielos, igual que el monte Meru lo hacía en el este. ¿Por qué tantas civilizaciones separadas por océanos adoraban la misma dirección? La respuesta puede estar en la experiencia. A medida que uno viaja hacia el norte, las estrellas parecen girar más alto hasta que nunca se ponen.
un fenómeno que solo puede entenderse por quienes vivieron cerca del círculo polar ártico. La idea de un lugar donde el sol y las estrellas nunca mueren probablemente se originó en esa visión de primera mano. Para las personas forzadas al sur por el hielo, el recuerdo de esa luz interminable se volvió divino. De esto surgió una gran idea, que el mundo estaba conectado por un pilar invisible, el eje celeste que vinculaba la tierra y el cielo. Hiperbórea, más allá del viento del norte, podría ser el reflejo físico de ese pilar. Una tierra una vez alineada con los cielos donde el orden cósmico se reflejaba en la tierra. La arqueoastronomía, una disciplina moderna que une arqueología y astrofísica, encuentra prueba material de esta visión del mundo. El Círculo de Göbekli en Alemania, construido alrededor del año 4800 a.C., es anterior a Stonehenge por 2 milenios. Es un observatorio circular perfecto alineado con el amanecer y atardecer del solsticio de invierno, un intento temprano de medir el giro de la luz. Más tarde, Stonehenge refinó ese diseño, orientando sus trilitos gigantes hacia el amanecer del solsticio de verano. Desde Europa hasta Asia, monumentos similares aparecen. El círculo de piedra Nata Playa en el desierto egipcio, alineado con Sirio y el sol naciente del solsticio. La tumba de pasaje de New Grange en Irlanda, donde la luz penetra un corredor estrecho solo en el solsticio de invierno. El cañón del Chaco en América del Norte, donde los petroglifos marcan ciclos solares y lunares con precisión asombrosa. Todos estos sitios, aunque separados por miles de kilómetros, expresan la misma verdad cósmica, una obsesión con el equilibrio entre luz y oscuridad, y el eje invisible que gobierna su ritmo. Incluso los mitos de Apolo, el dios solar, preservan este vínculo. Cada invierno, cuando el sol se hundía abajo, se decía que Apolo dejaba Grecia y viajaba al norte hacia Hiperbórea. Su ausencia marcaba la estación más oscura. Su regreso anunciaba la primavera. Esto no era meramente poético. Reflejaba el viaje anual del sol a lo largo de la eclíptica, alcanzando su punto más bajo en el solsticio antes de elevarse de nuevo. Hiperbórea, en ese sentido, era el norte celeste, el destino de la luz durante su renacimiento. Desde una perspectiva científica moderna, el mito codificaba la inclinación axial, el ángulo de 23,5 grados que da a la Tierra sus estaciones. Desde una perspectiva simbólica, encarnaba la realización temprana de la humanidad de que la vida depende del equilibrio cósmico. Demasiada inclinación y los polos arderían o se congelarían. Muy poca y la Tierra se estancaría en un crepúsculo perpetuo. En todas partes regresa el mismo motivo: una montaña, un pilar, una estrella que nunca muere. Este es el arquetipo de la orientación, la idea de que el universo tiene un corazón fijo y que la supervivencia de la humanidad depende de alinearse con él. La pérdida de Hiperbórea en la geografía no borró su presencia en la arquitectura, la astronomía o el mito. Lo que desapareció en el mapa permaneció fijado en el cielo, para rastrear su supervivencia en la Tierra. Ahora debemos descender de los cielos al suelo congelado, buscar las trazas materiales de vida que una vez ocuparon las tierras que los antiguos llamaban eternas. Si Hiperbórea existió alguna vez, no se encontrará en ruinas de piedra o metal, sino en fragmentos enterrados bajo el hielo cambiante del Ártico. La paradoja es que el hielo tanto preserva como destruye. Borra estructuras, pero mantiene el paisaje sellado en el tiempo. Para encontrar Hiperbórea, los científicos han aprendido a leer el lenguaje de la propia tierra congelada, los sedimentos, fósiles y señales tenues de vida humana que aún susurran desde bajo el permafrost. Comencemos en la isla de Zokeyov, una tierra azotada por el viento en el archipiélago de Nueva Siberia. Hoy es desolada, un desierto polar donde la temperatura rara vez sube por encima del punto de congelación. Sin embargo, en la década de 1990, arqueólogos rusos liderados por Vladimir Pitulko descubrieron algo extraordinario allí. Los restos de viviendas semipermanentes construidas con madera flotante y hueso de mamut. Dentro había herramientas, puntas de lanza y corredores de trineo tallados en astas de reno y marfil. La datación por radiocarbono los situó en unos 8.000 años de antigüedad, mucho después de que terminara la última edad de hielo. Pero lo que más asombró a los investigadores fueron los huesos de perros, más de 100 de ellos. Las pruebas de ADN revelaron más tarde que eran genéticamente cercanos a los primeros perros domesticados, entre los más antiguos conocidos en el Ártico. Estos animales no eran compañeros salvajes.
Fueron criados para transporte, tirando trineos a través de una vasta red congelada de comercio y viaje. Ese único sitio pinta una imagen vívida. Personas que no solo sobrevivían, sino que organizaban, planificaban y se adaptaban a una de las regiones más duras de la Tierra. Estacas de madera y piedras de hogar mostraron evidencia de reconstrucción repetida, sugiriendo que los habitantes regresaban año tras año. Cazaban osos polares, focas y renos, confeccionaban ropa con pieles y tendones. Esto no era un campamento transitorio, era un asentamiento funcional, prueba de que los humanos podían prosperar donde los mapas modernos muestran solo hielo. Pero la isla de Zokeyov es solo un capítulo. Viaja 2000 kilómetros al oeste hasta el sitio del cuerno de rinoceronte de Yana cerca del río Yana inferior en Siberia. Allí, bajo capas de permafrost, los científicos han desenterrado más de 2500 artefactos que datan de hace 27.000 años, mucho antes de la agricultura, antes de dinastías, antes de que existieran las grandes civilizaciones del sur. Herramientas de marfil talladas, cuentas decoradas y puntas de lanza moldeadas a partir de colmillos de mamut cuentan historias de personas que no solo soportaron sino dominaron su mundo ártico. El análisis microscópico del marfil muestra moldeo preciso mediante sílex calentado, una innovación que requería control del fuego y planificación de recursos. Incluso en las profundidades de una edad de hielo, los habitantes de Yana construyeron refugios semisubterráneos aislados con pieles y huesos, protegidos de los vientos implacables. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que el lejano norte era inhabitable durante tales periodos. Estos descubrimientos cambiaron esa visión para siempre. El Ártico, parece, no era un vacío estéril, sino un corredor de vida que conectaba continentes a través de lo que ahora llamamos Beringia, una masiva pradera que se extendía desde Siberia hasta Alaska. Durante las fases más cálidas, este puente de tierra bullía de ríos, lagos y vida silvestre. Renos y mamuts vagaban libremente a través de lo que ahora está sumergido bajo los mares de Bering y Chukchi. Los cazadores los seguían, dejando rastros de sus campamentos y hogares. Cuando los glaciares avanzaron nuevamente, se movieron hacia el sur, llevando recuerdos de su patria desaparecida. Recuerdos que podrían haber evolucionado en los mitos de Hiperbórea o la Tierra de Luz Eterna. La propia Tierra también recuerda. Usando radar de penetración terrestre, los científicos ahora pueden ver debajo de las capas de hielo, rastreando valles enterrados y sistemas de drenaje antiguos una vez llenos de agua. En Groenlandia, las imágenes de radar han revelado redes de ríos desaparecidos hace mucho tiempo serpenteando bajo más de 2 kilómetros de hielo. En la Antártida, los investigadores que usan radar de penetración de hielo detectaron cadenas montañosas enteras como las montañas Gamburtsev escondidas bajo la corteza congelada. Los escaneos aéreos satelitales han descubierto crestas lineales y cuencas bajo el océano Ártico, posibles rastros de canales fluviales prehistóricos. En 2022, el proyecto Operation Icebridge de la NASA publicó datos visuales mostrando terreno ondulante bajo el hielo de Groenlandia, inquietantemente similar a las llanuras fluviales vistas en otros lugares en climas templados. Estos hallazgos sugieren que el lecho rocoso del Ártico una vez soportó agua fluyente, bosques y quizás incluso rutas de migración. En 2017, el British Antarctic Survey hizo uno de los descubrimientos más sorprendentes: raíces fosilizadas y polen bajo el glaciar Pine Island. Los restos pertenecen a un bosque tropical templado, musgos, helechos y árboles que prosperaron en latitudes polares hace 90 millones de años. Aunque esto antecede a la existencia humana, demuestra la increíble volatilidad de los climas polares. El Ártico también ha pasado por ciclos entre calor y congelación incontables veces. Núcleos de sedimentos más recientes de la cordillera Lomonosov, la cadena montañosa submarina que atraviesa el océano Ártico, contienen capas de diatomeas de agua dulce y materia orgánica, señales de que vastas secciones de la cuenca polar fueron una vez lagos poco profundos o pantanos. Estos núcleos preservan polen de pino y abedul, confirmando que la vegetación templada alcanzó latitudes que ahora consideramos inhabitables. La idea de que los humanos podrían haber vivido en tales regiones ya no es especulación marginal. Con cada estación de derretimiento de hielo, aparecen nuevos descubrimientos. Los colmillos de mamuts erosionándose de acantilados siberianos, los lechos de turba de bosques enterrados hace mucho, incluso secuencias de ADN antiguo extraídas del suelo.
huellas genéticas de ecosistemas extintos que una vez soportaron vida humana. Si la leyenda es memoria, entonces el hielo mismo es memoria física, testimonio congelado de mundos cambiantes. Borra la arquitectura, sí, pero preserva el contexto. Cada hoja fosilizada, cada grano de polen atrapado, es una palabra en la propia historia de la Tierra. Entonces, cuando leemos mitos de Hiperbórea, una tierra de luz, calor y armonía tragada por el frío, pueden no ser ficciones en absoluto, sino recuerdos de estos mundos interglaciales perdidos, un tiempo cuando el Ártico era verde, cuando los ríos cortaban a través de llanuras ahora enterradas bajo kilómetros de hielo. Y mientras el planeta se calienta de nuevo, esa historia oculta comienza a emerger. Cada verano, el permafrost retrocede, revelando huesos, herramientas y suelo oscuro con carbono antiguo. Lo que los científicos llaman descongelación del suelo podría ser simplemente la Tierra recordando. Hiperbórea, entonces, no se ha ido. Simplemente está esperando bajo hielo que se derrite más rápido cada año. Su historia puede pronto resurgir, no como leyenda, sino como evidencia. La siguiente pregunta no es qué yace debajo, sino qué pasó cuando el mito renació en la era moderna, cuando exploradores e ideólogos intentaron reclamar el norte para sí mismos y convertir la leyenda en identidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje, querido oyente. Una exploración que nos ha llevado desde los textos antiguos hasta los núcleos de hielo más profundos, desde los mitos celtas hasta el ADN de poblaciones prehistóricas, desde mapas renacentistas hasta el lecho marino ártico. ¿Qué hemos descubierto? Que Hiperbórea no era simplemente fantasía. Era memoria codificada en mitos que atravesaron culturas y continentes. Memoria de un tiempo cuando el Ártico era habitable, cuando el sol brillaba durante semanas sin ponerse, cuando pueblos antiguos prosperaban en tierras que ahora yacen bajo kilómetros de hielo. La ciencia moderna ha confirmado lo que los antiguos intentaron decirnos, que el clima de la Tierra oscila entre extremos, que hubo periodos cuando el polo era verde y templado, que grupos humanos vivieron allí, se adaptaron y finalmente tuvieron que huir cuando el hielo regresó. Esas migraciones forzadas dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva. Se convirtieron en historias sobre paraísos perdidos, sobre tierras de luz eterna tragadas por la oscuridad. Hiperbórea para los griegos, Tir na nog para los celtas, Thule para los nórdicos. Diferentes nombres para el mismo recuerdo. Lo fascinante es que estos no eran solo cuentos para entretener. Eran registros históricos transmitidos oralmente, preservando información sobre cambios climáticos catastróficos, sobre movimientos de poblaciones, sobre un mundo que existió y desapareció. Hoy, mientras el hielo ártico se derrite a velocidades sin precedentes, estamos literalmente desenterrando esa historia perdida. Cada verano revela más: huesos de mamut, asentamientos antiguos, herramientas sofisticadas, evidencia de que nuestros ancestros no solo sobrevivieron en el extremo norte, sino que florecieron allí. Y quizás eso es lo más extraordinario de todo, que una historia considerada durante siglos como mera mitología resulta estar respaldada por evidencia geológica, arqueológica y genética. Que los antiguos sabían más de lo que les dimos crédito. Que sus fantasías eran en realidad recuerdos distorsionados pero reales de un mundo perdido. Hiperbórea nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la memoria humana y sobre cómo las grandes catástrofes se graban en nuestra psique colectiva. Nos recuerda que el planeta no es estable, que los climas cambian dramáticamente y que civilizaciones enteras pueden desaparecer bajo el hielo o el agua. Pero también nos da esperanza. Si pudimos sobrevivir y prosperar en el Ártico hace miles de años, si pudimos adaptarnos a cambios climáticos extremos, si pudimos preservar nuestra historia a través de mitos y leyendas durante milenios, entonces somos más resistentes de lo que creemos. La próxima vez que mires hacia el norte en una noche clara, piensa en las estrellas que giran alrededor del polo celeste. Piensa en los pueblos antiguos que miraban ese mismo cielo y recordaban un hogar perdido. Piensa en las capas de hielo que lentamente revelan sus secretos. Hiperbórea nos espera todavía, no como fantasía, sino como lección. Una lección sobre la fragilidad del clima, sobre la importancia de preservar conocimiento, sobre cómo hasta los mitos más fantásticos pueden contener semillas de verdad. Descansa ahora, querido oyente. Deja que estas historias se asienten en tu mente como nieve suave cayendo sobre antiguos glaciares. Y recuerda, cada leyenda comenzó como algo real,
Cada mito preserva un fragmento de historia. Y bajo el hielo del Ártico, la historia más grande de todas todavía espera ser contada completamente. Si disfrutaste este viaje a través del tiempo y el hielo, si estas historias resonaron contigo, considera suscribirte al canal. Comparte este video con alguien que ame los misterios antiguos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otras civilizaciones perdidas deberíamos explorar juntos? Buenas noches, y que sueñes con tierras de luz eterna.